Buenos días chicos, nuevamente acá reunidos para dar inicio a una nueva semana desde tu Colegio San Antonio María Claret para continuar con tus clases virtuales. En esta oportunidad el curso a desarrollar es personal social, quien te habla, Miss Rosana, y el tema para el día de hoy es Europa, ¿no? El continente Europa. Recuerda que la clase pasada vimos el continente de América, ¿no? Aprendimos un poco más sobre las formas, las partes, los elementos que forman parte de este gran continente, de nuestro continente, porque nuestro país forma parte del continente europeo. Bien, vamos a conocer Europa. Ya sabes, hoy en día pues hemos oído hablar mucho de algunos países europeos. Bueno, con este problema de la pandemia hemos hablado prácticamente de distintas partes del mundo, ¿no? Distintos países que sufren aún la persistencia de este virus, ¿no? En Europa, ¿no? Lugar donde se expandió de manera tremenda el virus, ¿no? Un inicio, estamos hablando de países de Italia, España, ¿no? Que forman parte de ese continente. Bueno, vamos a investigar y vamos a hablar un poquito más para conocer más sobre este continente. Te lo voy a presentar acá en imagen. Este es el continente europeo. ¿No? Se encuentra ubicado en la parte del hemisferio norte, ¿no? Generalmente si yo veo un mapa, yo espero que tú tengas siempre cuando en estas fechas que vamos a hablar sobre los continentes, que para que tú me entiendas mejor la ubicación, tengas ahí un mapa del planisferio, una lámina, una imagen, de repente un texto o algo del planisferio para que te puedas ir ubicando y me entiendas mejor la ubicación geográfica de cada uno de estos continentes, ¿no? Europa se encuentra en la parte del hemisferio norte. Está unida, geográficamente está unida porque está muy pegada al continente de Asia. Es más, es considerado uno de los continentes más pequeños, ¿no? El segundo continente más pequeño. Incluso te comenté en algún momento que algunos estudiosos le han dado la denominación de Euroasia, como haciéndolo un nombre de un solo continente, pero sería un poco difícil porque las culturas son totalmente diferentes, ¿no? Religión, forma de vida, costumbres son totalmente diferentes. Bueno, Europa es un continente formado por países que tienen distintas lenguas, culturas, formas de vida, pensamientos, ¿no? Los gobernantes europeos han trabajado mucho en formar una sólida, una unificación, y es por ello que ellos conformaron la Unión Europea, que es una organización conformada por 27 países europeos y donde poseen una moneda única que es el euro. Tú habrás oído hablar del euro, ¿no es así? Yo acá te presento el mapa europeo. Además de ello, en Europa, pues están unos países muy industrializados, ¿no? Que están en avances tecnológicos muy adelantados, ¿no? A diferencia de repente de los países en América, salvo Estados Unidos. Bien, vamos a continuar. Justamente lo que te venía mencionando, países como Alemania, países como Luxemburgo, ¿no? Mantienen una economía muy desarrollada. Bien, ¿no? Sabemos que en Europa pues existen países de mucho desarrollo económico, mucho desarrollo industrial, ¿no es así? Tanto en el aspecto petrolero, acero, en vehículos, la construcción de vehículos de motor, en telecomunicaciones, en rubros de industria, de electrónica, en fin, inclusive procesamiento de alimentos, ¿no? También en lo que es minería, en madera, todos estos sectores pues hacen que este continente tenga una prosperidad bastante envidiable, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y Alemania es uno de los países que se considera pues es uno de los países, que es el más poblado y también tiene una economía muy importante. Y si nosotros nos trasladamos un poquito a la historia, nos vamos a dar cuenta que Alemania tenía una historia bastante. Yo te comento, todavía estás pequeña, de repente no has escuchado hablar de esto. Alemania tiene una historia bastante fuerte, bastante
de bastante contenido histórico, porque ellos, Alemania como país, participó, es más, originó e inició de una u otra manera las dos primeras guerras mundiales. Alemania tiene una historia muy interesante para ser estudiada, ¿no? Participó en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. Y te preguntarás, Missy, ¿qué son guerras mundiales? Pues antiguamente, pues los países peleaban así, así como las guerras, como solemos ver de repente en una película o algo, pues las guerras existían y Alemania fue uno de los principales originarios de estas dos guerras mundiales, ¿no? Además de ello, fue el país más golpeado y que más pérdidas obtuvo de estas dos guerras mundiales, de la Primera Guerra Mundial en 1914 y mira, duró hasta 1918, 4 años la Primera Guerra Mundial, y en la Segunda Guerra Mundial, que fue en 1939 hasta 1945. Es más, acá surge un personaje bastante cuestionado, que fue Adolfo Hitler. Ya en algún momento, conforme vas creciendo, vamos subiendo los grados, te voy a compartir muchas cosas interesantes sobre este país, ¿no? Luxemburgo es un país muy pequeño, pero junto con Irlanda, por ejemplo, tienen el mejor nivel de vida, una vida muy sofisticado, muy ordenado, tienen un ingreso económico bastante alto que le permite a la población vivir cómodamente, ¿no? Acá prácticamente no hay muchos índices de pobreza, es mínimo, por eso es que se resalta a estos tres países dentro de toda la Unión y forman parte de la Unión Europea. Bien, ok. Bueno, acá están los datos que te voy a ir presentando en cada uno sobre la economía que desarrolla en general Europa. Solamente te menciono estos dos países como muestra de la economía tan sobresaliente que tiene este continente. Bien, continuamos. Dice, las características que presenta Europa, ¿no? Europa, si bien es cierto, es un continente pequeño, no presenta un relieve tan accidentado, tan variado como lo es América. Recuerden que nosotros vimos cadenas de montañas, desierto, valles dentro del continente de América. Aparte que América es mucho más extenso, pues, que Europa. Acá tiene un relieve bastante llano, por eso es que la población se ha acentuado bastante en esta zona de Europa, ¿no? Tiene bastante población. Tiene un sistema montañoso también, sí, pero no es tan pronunciado como de repente la cadena de montañas que presenta América, ¿no? Un sistema montañoso que lo podemos ubicar en esta zona donde están los montes escandinavos, y también la gran parte de la zona está constituida por una llanura, ¿no? En toda la zona central, toda esta zona, ¿verdad?, que podemos ver por acá, pues podemos ver llanuras. Es por eso que las poblaciones se acentuaron mucho en esta zona, ¿no? Es una zona bastante poblada, un continente con bastante población. Bien, continuamos. Vamos a visualizar el mapa político de Europa, todos los países que forman parte de Europa. Entonces, ¿sí? Vamos a ver acá, muchos países tú habrás visto dónde, a ver, ¿ya ubicaste dónde está España? ¿No? Muy pegado a Portugal. Ahí tenemos Francia, ¿no? Muy conocido. Tienen lugares turísticos muy, pero muy atractivos. Toda Europa siempre ha sido, al igual que América, uno de los países, bueno, la mayoría, casi todos los continentes tienen zonas turísticas, ¿no? Pero Europa atrae bastante población latina, ¿no? Es más, se dice que en España está poblado, hay mucha población latina, porque les es más fácil ir allá. ¿Por qué? Por la lengua, ¿no es así? Porque no tendría mayor problema en poder comunicarse. Entonces, muchos latinos, muchos peruanos se encuentran radicando en España. Italia también tiene una lengua en algunos casos parecidas a algunas palabras, pero no es así, no tiene una lengua totalmente diferente, pero sí hay algunas palabras que suelen ser entendibles, ¿no? Luego está Alemania, vemos ahí Alemania cerca de Países Bajos, de Bélgica. Ahí está Luxemburgo, que es mínima, muy pequeño, ¿no? Donde vemos Irlanda, Reino Unido como una isla un poco alejado, que no es nada más que Inglaterra,
¿no? De donde viene el inglés británico. Recuerden que Inglaterra, lo que lo tienen ahí como Reino Unido. Antiguamente Reino Unido, hoy en día Inglaterra estableció su colonia en Estados Unidos, ¿no? Por eso es que se habla de un inglés británico y se habla de un inglés americano, ¿no es así? Dice, ¿cómo que ejercieron colonia, mis? Así como España vino y colonizó el Perú, pues y los ingleses de Inglaterra colonizó Estados Unidos, ¿no es así? Colonizó, o sea, estableció una dependencia clara sobre Estados Unidos. Ya después se dieron las guerras de independencia y cada país pues estableció su soberanía. Bien, tenemos muchos países acá. Turquía, uno de los países, bueno, en la parte ya estás llegando para el lado de Asia, pero un país muy próspero. Rusia, que es el país más extenso, que forma parte de Europa y tiene una parte de Asia también, ¿no? Sí pueden formar, claro, dos lados. Ahí está Noruega, perdón, Suecia, uno de los países que forman parte de Europa. Ahora, tu tarea dentro de este tema va a ser que investigues qué países forman parte de la Unión Europea. ¿Cómo vas a hacer? ¿Vas a dibujar un mapa parecido así? ¿O lo vas a imprimir? Sería bueno que lo tengas en una lámina o algo, porque no es recomendable dibujar, porque cuando tú dibujas no es exacto y los mapas, la recomendación clara es que no se dibujan, porque no se pueden dibujar realmente. Entonces, dentro del mapa vas a colorear solo los países que forman parte de la Unión Europea. Ya te mencioné de la clase, te mencioné algunos, a ver si has estado atento, ¿no? Y luego vas a dibujar la bandera de la Unión Europea. Sí, existe una bandera de la Unión Europea, pero todos los países no forman parte de la Unión Europea, no todos los países. E incluso hubo un tiempo en que España, formando parte de la Unión Europea, tuvo una crisis económica muy fuerte. Se vivió una crisis económica bastante fuerte que estuvo expuesto a ser expulsado de la organización de la Unión Europea, porque uno de los requisitos básicos de los países que formen parte de la Unión Europea es mantener un equilibrio económico estable, ¿no? Estable, y lo cual esto estaba dudando la permanencia de España. Bien, entonces esa va a ser la tarea por hoy. El tema corto, espero que me hayas entendido, pero igual modo ya sabes que estamos conectados para cualquier duda o consulta. No te olvides retrabajar las hojas de aplicación para que afianzas más los contenidos. Que tengas una buena mañana. Gracias por tu atención.